Entonces, ponemos en manos del Señor este encuentro y lo colocamos diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración cristiana ecuménica. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y que podamos reconocer a Cristo en cada ser humano para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Reina de la Paz, danos la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, buenas noches para todos. Bienvenidos a los que se han conectado ahora. Y bueno, tenemos hoy nuestro segundo encuentro con el profesor Andrés Mauricio. Si no estoy mal, hoy nos va a hablar entonces de toda la parte de las iglesias de Occidente. Bienvenido, profesor, tiene toda la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Qué bueno podernos encontrar nuevamente en este espacio. Sí, recordemos, perdón, profesor, la moción de orden de quitarle, de silenciar los micrófonos para que no tengamos interrupciones ni interferencias. Bueno, gracias, profesor. No, a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces vamos a hablar justamente de, como les digo, o como dijo la hermana, mejor vamos a hablar de las iglesias occidentales. ¿Listo? Ya nos detuvimos un poco en las iglesias cristianas de Oriente y hablamos de esos dos grandes grupos, digamos, lo que serían, lo que llamamos, digamos, monofisitas, por decirlo de alguna forma, y las iglesias ortodoxas en su conjunto. Hoy tenemos una tarea inmensa y que claramente desde ya les digo que no podremos realizar, digamos que de manera completa o absoluta, porque pues el mundo de las iglesias occidentales es enorme, es enorme. Entonces apenas vamos a tratar de hablar las generalidades, pero sobre todo nos vamos a concentrar en el mundo pentecostal, que en últimas es lo que más a lo que más tenemos contacto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces ya lo vamos a hablar. Sin más preámbulo, entonces empecemos y vamos a arrancar con el anglicanismo. ¿Listo? Vamos a arrancar con el anglicanismo. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es por el origen histórico de los anglicanos, ¿sí? Los anglicanos nacen en una época, en el siglo XVI, digamos, nos enmarcamos dentro del siglo XVI, y ahí reconocemos que existen unas tensiones muy fuertes entre la jerarquía y la corona inglesa. Es decir, la iglesia con los ingleses tenía una gran tensión, había una crisis. Recordemos que para este siglo ya nos encontramos con que viene todo el boom de la reforma, del cual vamos a hablar, surgen las iglesias reformadas o iglesias protestantes. Entonces la iglesia estaba pasando por un momento muy complicado y hay un desgaste de las relaciones con muchos sectores y demás. Y Jorge Humberto creo que tiene el micrófono abierto, por favor, Jorge Humberto. Bueno, y entonces esto hace que esta tensión que existía entre la iglesia y la corona viene ya nos abre un panorama problemático. Es una situación difícil, es una situación compleja, el rey y el papa no se entienden para nada. Y nos encontramos con este señor que es Enrique VIII. Enrique VIII, que al principio fue un muy fuerte opositor a los reformadores. Cuando nace la reforma protestante, él los rechaza,
los combate incluso, podríamos decirlo de cierta forma, a tal punto de que el Papa León X lo proclama defensor de la fe. O sea, imagínense lo católico que era, por decirlo así. Y era, pues, como les digo, pues un defensor de la Iglesia Católica en muchos sentidos, por decirlo, en muchas perspectivas. Con esta visión, con esta noción, nos encontramos con que hay igual que hablábamos del florero de Llorente cuando nos referimos a las iglesias protestantes, pues aquí también vamos a hablar de un florero de Llorente, y es que para todos es conocida la historia de que él estaba casado con Catalina de Aragón, pero que Catalina de Aragón no podía tener hijos, y como Catalina de Aragón no quería tener hijos, resulta que él se consiguió por ahí una amante bandida que era Ana Bolena, y entonces se quería divorciar y el Papa no lo dejó. Bueno, toda pues la novela del asunto. Pero lo mismo, digamos, sería un poco absurdo pensar que una iglesia se dividió o que una iglesia nació por el simple hecho de que alguien se quería divorciar y casarse con otra. Realmente el tema de Ana Bolena es un tema que se usa como excusa, que se usa como artimaña, pero lo que realmente sucede, que evidentemente es mucho más allá que un lío pasional, es que la Iglesia de Inglaterra comienza a preguntarse: ¿por qué yo necesito el permiso de Roma? O sea, ¿por qué yo necesito el permiso del Papa para hacer cosas eclesiásticas o para desarrollar actividades eclesiásticas como el divorcio, por ejemplo, en una nación que es independiente? Esto no debería suceder, ¿cierto? Entonces, viene un interés por parte de Enrique VIII de separarse de la Iglesia en términos sobre todo administrativos. Por eso es que entonces, con el tiempo, esta ruptura se consolida y la Iglesia de Inglaterra sale de Roma y dice: no, nosotros somos una iglesia independiente, una iglesia a cuya cabeza está el rey y no el papa, y somos una iglesia pues que no depende de nadie más, ¿no? Somos una iglesia además que en cuanto que se identifica con Inglaterra, pues es una iglesia que alimenta la fe nacional y la esperanza en el nacionalismo. Entonces nos damos cuenta que esto va mucho más allá que un mero lío de faldas, ¿no? Es un interés que tiene Enrique VIII de ser independiente y en últimas de centralizar todo el poder bajo su persona, ¿no? Bajo la persona del rey. Eso es lo que tenemos en el anglicanismo. Vale preguntarnos si los anglicanos son protestantes. Entonces, en primer lugar, démonos cuenta que el conflicto de los anglicanos no es un conflicto teológico. O sea, aquí no están peleando o por la Virgen o por los sacramentos o por la Biblia. No, aquí están peleando por la independencia. Entonces, de entrada, el conflicto no es teológico. A diferencia, como lo veremos ahorita, de los protestantes, que allí sí tenemos conflictos teológicos. Pero además nos damos cuenta que los anglicanos son como un punto medio entre el mundo Hacerle la firma dijo que protestante no hay ningún problema. y el mundo... Voy a pasar los pagos de Patricia, aunque Maite Jorge ya me Humberto, adelantó no, varios, porque Sandra recuerde Naya, que el último que Sandra ella Naya, hizo fue hasta enero. ya, bueno, ojalá que le vaya bien con los pagos. Bueno, eh, decía yo que el anglicanismo es un punto central entre el mundo católico y el mundo protestante. En este momento, por favor, nosotros quitémonos de la cabeza, sí, quitémonos de la Otros cabeza. dos, así como Quitémonos de la cabeza que la palabra protestante son este grupo de iglesias que nosotros conocemos, ¿sí? En nuestro medio nosotros tenemos muchas iglesias pequeñas, mal llamadas sectas, mal llamadas iglesias de garaje, mal llamadas iglesias cristianas. Pero con estas iglesias que creo que ya todos tenemos en la cabeza, los llamamos también evangélicos o los llamamos protestantes. Ninguno de esos términos, siendo juiciosos y siendo
rigurosos con el uso del lenguaje aplican para ellos. ¿Listo? Entonces aquí, cuando hablamos de protestantes, no nos estamos refiriendo a ellos todavía, sino estamos situándonos, insisto, en el siglo XVI, en las grandes iglesias que surgen en el siglo XVI. Como les venía diciendo entonces, el mundo católico está aquí, el mundo protestante está aquí, y hay un punto de encuentro, o hay una especie de puente o un punto medio, que son los anglicanos. ¿Por qué? Porque los anglicanos conservan muchos elementos de la tradición católica, pero a medida que fue pasando el tiempo, adquirieron también elementos de la reforma. Entonces son un punto medio. Tienen cosas del catolicismo, tienen cosas de la iglesia reformada. Por lo tanto, nosotros hablamos realmente de la comunión anglicana. Es decir, son iglesias anglicanas independientes que se mantienen en comunión o que se mantienen juntas por una confesión de fe común. Por eso es que entonces los anglicanos no pueden ser considerados protestantes. Los anglicanos son anglicanos, ellos solitos, son independientes, son una iglesia independiente, son un grupo particular con unas características principales. Aquí en la fotografía vemos al actual arzobispo de Canterbury, el primado de los anglicanos, en un encuentro que tuvo con el Papa Francisco hace un par de años. ¿Listo? ¿Qué caracteriza entonces a los anglicanos? Pues que son una iglesia de constitución episcopal. ¿Qué quiere decir esto? Y es que son una iglesia que mantiene la estructura de obispos. Por eso se llama Comunión Episcopal Anglicana o Iglesia Episcopal Anglicana. Esto quiere decir que es una iglesia que mantiene los obispos, los sacerdotes, los diáconos, ¿cierto? Es decir, que tiene una jerarquía eclesial y que, de hecho, si nos vemos, por ejemplo, aquí en la imagen, vemos que sus ornamentos litúrgicos tienen cierto parecido a los ornamentos católicos, ¿cierto? Y que guardan signos de unidad alrededor, por ejemplo, el libro de la oración común, las reuniones de los obispos anglicanos y la unidad, por decirlo así, con el episcopado de Inglaterra, con el obispo de Canterbury. Con todo, el obispo de Canterbury no es una especie de papa, o sea, no es una autoridad máxima y plenipotenciaria, perdón, pero sí es un signo que los identifica en cierta medida. Entonces es una iglesia que su ramo fundamental o su eje fundamental es el servicio alrededor del episcopado. ¿Listo? Tienen entonces elementos, rasgos comunes, como les digo, a los protestantes, rasgos comunes a los católicos. Tienen, por ejemplo, ordenación de mujeres para el episcopado y para el sacerdocio. Tienen dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, los otros no son considerados sacramentos. Tienen liturgia de las horas, incluso tienen órdenes religiosas, incluso tienen santos, ¿no? Entonces es un mundo bastante amplio, es un mundo bastante variable. Tal vez el referente más cercano y más famoso que tenemos de la iglesia anglicana recientemente, pues es la la coronación del príncipe Carlos como el rey Carlos, ¿no? Ahí vimos una serie de personas que estaban, pues de religiosos que estaban ahí, y una gran parte de ellos pues fue justamente anglicanos, porque la iglesia de Inglaterra es anglicana. Entonces, este es, digamos, el escenario que tengamos con los anglicanos. Bien, esto en cuanto a los anglicanos. Pero pasemos ahora al mundo protestante. ¿Por qué no me quiero centrar tanto en los anglicanos o incluso en los protestantismos históricos? Pues porque nosotros, en términos generales, muy rara vez conocemos a un anglicano o a un protestante histórico, ¿no? En muy pocos escenarios, muy pocas veces lo conocemos. Como les digo, lo que nosotros tenemos es eh, la realidad pentecostal. Pero bueno, entonces necesitamos comprender quiénes son los protestantes y por qué esto es importante para nosotros. Entonces, en primer lugar,
Vamos a hablar entonces de la introducción a la realidad protestante. Entonces, en primer lugar, nos encontramos con que el fenómeno de la reforma protestante es un fenómeno absolutamente amplio que tuvo procesos diversos y procesos largos. O sea, no fue que un día Lutero se levantara en la cama y dijera, ay, qué buena idea separarse hoy de la Iglesia Católica y me separo, ¿no? Evidentemente no fue así. Sino que primero, son procesos muy largos, porque eso llevó años, llevó décadas en que todo se fuera constituyendo en iglesias distintas, pero además son procesos diversos en cuanto que no solo fue Lutero, ¿sí? No solo fue Lutero, no solo fue Lutero, sino que fueron varias personas en varios sitios distintos de Europa en un periodo de tiempo más o menos similar que comenzaron a rechazar el contexto de aquel momento que tenía la iglesia. Un contexto marcado por el mal comportamiento de los sacerdotes, de los obispos, un contexto marcado por el comercio de la fe, en fin, era un contexto bien problemático. Y comienzan a surgir en muchos escenarios o en muchos países, como les digo, esto de discusiones hasta el punto de separarse como iglesias independientes. Entonces, si bien es cierto que en nuestra cabeza siempre es Lutero es el que inició la reforma, no es tan cierto. O sea, Lutero fue uno. Lutero fue el más famoso, tal vez, pero no fue el único. ¿Listo? No fue el único. Bien. Teniendo esto claro, entonces, un segundo elemento de la reforma protestante es que es muy difícil clasificar a todas las iglesias protestantes. Son demasiadas, tienen distintas características, tienen distintos elementos. No siempre es tan sencillo. Entonces, dependiendo de los autores o dependiendo del profesor que les toque, les va a clasificar las iglesias con otros grupos. Entonces, no es que esta persona me mintió, no, simplemente es que tenemos, como les digo, una gran diversidad. Es más complejo acercarse a la realidad protestante. Y en un tercer momento, nos damos cuenta es que igual, como son tan diversos, pues también tienen una gran variedad de características. ¿Sí? No todas están bajo el mismo rasero. Cada quien tiene sus características, sus estándares, sus tradiciones, sus ritos, ¿listo? No es tan sencillo. Bien. Con todo, podemos determinar algunas características comunes. O sea, esto nos va a servir para entender qué es lo que en últimas sí une a los protestantes, la realidad protestante, y que puede servirnos para comprender un poquito lo general. Tendrán diferencias, pero por lo menos hacernos una idea de lo general. Lo primero tiene que ver con el principio epistemológico. No nos angustiemos con estas palabras tan raras, digamos, ¿no? El principio epistemológico es de dónde sacan ellos la teología. O sea, la verdad teológica, ¿de dónde viene? ¿De dónde emana la verdad teológica? Para la Iglesia Católica, por ejemplo, la teología, las fuentes de la teología vienen de manera clásica por la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio. ¿Sí? Si alguien quiere hacer teología católica, ¿qué tiene que hacer? Irse a la escritura, irse a la tradición, irse al magisterio y ya está. Eso es lo que tiene que hacer. Esa es su tarea, por decirlo así. Pero en el caso de los protestantes, la escritura se convierte en el punto fundamental o en el punto único a partir del cual pasa su teología. Es la famosa sola escritura. Solamente nos vamos a fijar en la escritura para afirmar cosas a nivel teológica, dicen los protestantes. Por lo tanto, rechazamos tanto la tradición como el magisterio. El principio es, ¿está o no está en la Biblia? Básicamente es. Esta tradición, este rito, esta oración, esta costumbre, este discurso, esta teología, ¿está o no está en la Biblia? Esa es la cuestión fundamental. ¿Listo? Otra característica fundamental es el principio antropológico.
Es decir, cómo se da la experiencia religiosa. Ya sabemos que entonces la verdad la sacan solamente de la Biblia, pero la experiencia religiosa se da de forma individual y directa con Dios. Es decir, si yo soy protestante, o más bien, la iglesia protestante lo que sostiene, a las iglesias protestantes, lo que sostienen es que yo me puedo relacionar directamente con Dios sin necesidad de de cualquier mediador, ¿sí? Si vamos al catolicismo o a la experiencia ortodoxa también, es muy fuerte el valor de la comunidad. Yo, por ejemplo, el tema de la confesión, yo necesito confesarme porque le pido perdón a la comunidad. Yo necesito los domingos participar porque es la celebración común de la fe, ¿sí? Para los protestantes no, esto no es tan necesario. O sea, para el protestante lo que está por encima de cualquier cosa es el principio directo. Yo necesito, o yo puedo mejor, encontrarme de forma directa con Dios. ¿Listo? Y tercero, el tercer elemento que comparten los protestantes es el principio sociológico, es decir, en dónde recae la autoridad. Para el católico, la autoridad viene de la institución, es decir, lo que dice el Papa, lo que dicen los obispos, lo que dice el magisterio, lo que dice, qué sé yo, el derecho canónico, en fin. El conjunto, el conjunto de cosas que tiene la institución como tal. Para los protestantes no. Para los protestantes la autoridad viene del mensaje que se anuncia, no de la institución. Es decir, viene del evangelio mismo, más no de la iglesia que anuncia el evangelio. ¿Sí? Entonces, fijémonos que con estos tres principios, o sea, con estas tres características, ya hay una diferencia sustancial entre la forma de comprender la iglesia que tiene el catolicismo al protestantismo. Claro, en un curso de ecumenismo no estaría bien que pensáramos en términos de esto es correcto o es incorrecto. No, digamos, aquí no estamos como para juzgar eso, por decirlo de alguna forma. Aquí lo que estamos es para poder comprender cómo es que piensan los otros. Eso es lo fundamental, que entendamos cómo es que piensan los demás, cómo es que las otras iglesias se entienden a sí mismas. ¿Por qué? Porque resulta que es algo lógico, digamos, que en nuestra condición humana, juzgar a los demás por la manera en que nosotros vivimos, ¿no? Les pongo un ejemplo sencillo. A veces cuando yo voy a Europa y me encuentro con amigos de Europa, me dicen, oye, ¿y allá cómo hacen cuando tienen estaciones? O sea, ¿cómo hacen en invierno o en verano? Entonces yo le digo, no, es que en Colombia no hay estaciones. Entonces me miran raro. ¿Cómo así que en Colombia no hay estaciones? No, en Colombia no tenemos estaciones. Porque ellos están juzgándome, ¿cierto? Están juzgando mi condición es a partir de lo que ellos viven, que es tener estaciones, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo ocurre con el tema de las vacaciones. Ustedes saben que en Europa, por ejemplo, las vacaciones largas son en verano, es decir, a mitad de año. Aquí en Colombia, en general, pues todo funciona es al revés, ¿no? O sea, las vacaciones largas son en diciembre. Entonces pasa exactamente lo mismo con otros profesores que dicen, pero ¿cómo así que en agosto? En fin. Entonces, volvemos al tema y es, me interesa mucho que entendamos lo básico para ver que los otros cristianos tienen pensamientos distintos porque tienen principios distintos. Por ejemplo, el tema de la Virgen. No es que necesariamente sea gente que odia a la Virgen, no. Lo que pasa es que sus principios son distintos. Ahorita vamos a entender un poquito el tema de la Virgen. Entonces, esto nos va a permitir entender mejor la realidad protestante. ¿Bien? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Perdón si estoy hablando muy rápido.
de repente puedo estar hablando muy rápido, solo que pues puede que, pues tenemos mucho tema, pero si hay alguna pregunta, con toda confianza. O hasta aquí vamos, como vamos bien. Bueno, pues asumiría que vamos bien. Jorge Humberto levantó la mano. Sí, Jorge Humberto, adelante. Buenas noches, mira, es que de paso no sé si sea ya pertinente decir que el protestante corta con toda la visión de la sacramentalidad que nosotros manejamos, porque para ellos, como bien su merced lo expresa, existe solo la palabra, ¿no? Y se pierde esa, digamos, ese punto de vista de la sacramentalidad y también de la comunitariedad de la experiencia cristiana. Y sepa este comentario. Bueno, digamos que habría que ser un poquito más preciso en decir que no tienen sacramentalidad. No, tienen sacramentalidad. El bautismo es un sacramento y la Eucaristía es sacramento. Lo que pasa es que logran diferenciar entre sacramentos, los sacramentos que son bíblicos, y por eso solo se quedan con dos, y otros que no aparecen en la Biblia y que por lo tanto no pueden ser considerados sacramentos. Pero sí hay una noción de sacramentalidad muy fuerte. Lo que pasa es que respecto a la Iglesia Católica, por decirlo así, sí hay una disminución de los 7 a los 2, pero sí tienen sacramentalidad. O sea, sí hay una visión sacramental absolutamente clara. Eso sí, no, digamos, no se puede decir que no tienen sacramentalidad, no, sí la tienen. ¿Okay? Bien, continuamos entonces. Si ya entendemos lo fundamental, digamos, de los protestantes, por decir algo, como las líneas generales de los protestantes, necesitamos ver que por lo menos nos encontramos con 3 olas del protestantismo. O sea, hay 3 momentos distintos del protestantismo. El primero de ellos es el que llamaríamos el protestantismo histórico. ¿Qué es el protestantismo histórico? Justamente el que nace en el siglo XVI. Eso es lo que tenemos, ¿no? Los primeros. Ahí tenemos los luteranos, los presbiterianos, son la primera ola. Es un protestantismo mucho más cercano, digamos, al catolicismo, se aguarda todavía ciertas estructuras del catolicismo, por ejemplo, los ornamentos, unas liturgias más organizadas, todavía le da mucha importancia, por ejemplo, pues al orden sacerdotal, aunque no sea considerado un sacramento en sí mismo, pero pues sí tiene cierta relación, digamos, con lo clásico, ¿sí? O sea, todavía tiene muchos elementos de lo católico, ¿vale? Pero resulta que dentro de esas iglesias, en algún momento, a ver, digamos, esto es un fenómeno histórico en general, lo vemos, por ejemplo, en la Iglesia Católica con las comunidades religiosas. Surgen grupos de renovación y esos grupos de renovación de repente vuelven a caer en lo mismo que caen los otros grupos y necesitan permanentemente renovación. Entonces, estas iglesias protestantes de la primera generación se encontraron en algún momento con que también fueron criticadas y de ellas salen otras iglesias, como que ellas dan a luz a otras iglesias, que son las que vienen la segunda ola o el segundo grupo de protestantes, ¿sí? Y este grupo se llama el protestantismo evangélico. Por eso les decía que las iglesias que nosotros tenemos como como iglesias protestantes o evangélicas, pues no están bien llamadas con ese nombre. O sea, el protestantismo evangélico son unas iglesias que guardan menos elementos de la iglesia católica, pero todavía guardan algunos elementos, ¿sí? Todavía guardan algunos elementos, aunque ya un poquito menos. Y en tercer lugar, resulta que de estas iglesias, tanto de las protestantes históricas como de las protestantes evangélicas, se desprenden otros grupos
que son los que llamaríamos el protestantismo pentecostal o, o protestantismo neopentecostal. Que esto sí es realmente, que esto sí es lo que nosotros conocemos normalmente. Es decir, las iglesias que nosotros conocemos o que son cercanas a nosotros tienen que ver más con el mundo pentecostal. Entonces, en adelante, nosotros deberíamos referirnos a estas iglesias con el nombre de iglesias pentecostales. ¿Listo? De iglesias pentecostales. Pues porque creo que lo fundamental o el primer punto o uno de los puntos de partida del diálogo interreligioso, pues sin lugar a dudas es poder decirle a cada uno por su nombre. Creo que eso ya lo habíamos dicho desde nuestro primer encuentro, y es que tenemos que evitar cualquier denominación fea, ¿no? O sea, palabras no adecuadas y demás ante los demás. Entonces tenemos protestantismo histórico, protestantismo evangélico y protestantismo pentecostal. ¿Listo? Son los tres grandes momentos del pentecostalismo, del protestantismo a nivel general. ¿Listo? Con esto claro, entonces vamos a ver una iglesia del protestantismo histórico, una iglesia del protestantismo evangélico, hacemos un pequeño receso y luego ya nos vamos directamente a estudiar con mayor énfasis el cristianismo pentecostal, insisto, porque es lo que nosotros tenemos más a la mano y pues lo que creo que debemos conocer, digamos, como con mayor seguridad. Bien. Tenemos aquí al Papa y a Lutero. Lutero, recordemos que era un fraile agustino, perdón, de la Edad Media, ¿cierto? Que estaba muy interesado sobre todo en la cuestión de la justificación. O sea, su angustia existencial es cómo la persona se justifica, cómo la persona se hace buena ante Dios. ¿Qué es lo que la caracteriza como buena ante Dios? Esa es la pregunta que tiene Lutero de entrada. Y esa pregunta que tiene Lutero, en últimas, está pensada también a la luz del hecho de que él tiene dos etapas en su pensamiento. Una primera etapa está dada por el interés por las raíces evangélicas. Él dice, mire, resulta que la iglesia que tenemos hoy en día es una iglesia que tiene una gran cantidad de problemas. Es una iglesia que tiene muchas desviaciones, es una iglesia corrupta, es una iglesia bien compleja. Entonces, yo quiero revisar, quiero mirar qué es lo que de la iglesia lo que en la iglesia tenemos realmente presente en el evangelio. Fíjese que Lutero nunca está pensando en decir, voy a acabar la iglesia. No. Él lo que dice es, venga, yo quiero saber, yo quiero identificar qué es lo que hace que la iglesia sea iglesia. Yo quiero que volvamos a lo necesario, a lo fundamental. Yo quiero que volvamos a lo importante. Yo quiero que nos preocupemos por lo que realmente importa. Entonces, Lutero de entrada tiene una buena intención. Lo que pasa es que en una segunda etapa, él dice, no, mire, al final resultó que sí es necesario hacer una reforma de fondo, porque lo que yo encontré me hizo darme cuenta que tenemos o que estamos creyendo en muchas doctrinas que no hacen parte de la escritura. Por lo tanto, ¿qué necesito? Necesito cambiar cosas de la doctrina. Y aquí es cuando entonces viene la separación, la fuerte ruptura entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana. Pero miremos que es un proceso que se va construyendo, no es, como les digo, de un día para otro. Bien. ¿Qué es lo que conocemos de la Iglesia Luterana en términos generales? Ellos profesan las tres sola escritura, sola fe, sola gracia. Es decir, yo necesito creer solamente en lo que diga la escritura. La escritura es digamos, autoridad por excelencia
de la iglesia, solamente yo necesito la fe para salvarme, no necesito las obras, sino solamente la fe, y todo es por gracia, no hay nada de mérito. Sola escritura, sola fe y sola gracia. En segundo lugar, los luteranos creen en o consideran la figura de María como problemática. De hecho, Lutero era mariano y era muy mariano, tiene un discurso sobre el Magnificat absolutamente bello y recomendado. El problema para Lutero es que, como él se va a leer la Biblia, dice, mire, en la Biblia dice que el único mediador que tenemos es Jesús. Pero yo me doy cuenta, dice Lutero, que hay muchos que le piden mucho a la Virgen y que pareciera que consideran que la Virgen también es mediadora, que la Virgen también es salvadora, que la Virgen también, ¿no? Entonces, por un lado, la Biblia me está diciendo que Jesús es el único mediador, pero nuestra práctica me muestra que hay dos mediadores, porque ponemos a María como mediadora. Entonces, tengo yo que bajar a María del pedestal, porque a veces María le está quitando el protagonismo a Jesús. Entonces, ese es el tema de Lutero. Fíjese que no es que odie a la Virgen. De hecho, baja un poquito el pedestal a María para que Jesús siga siendo el centro, ¿no? En tercer lugar, Lutero habla sobre la cuestión sacramental. Y en la cuestión sacramental, Lutero ve que es preciso recordar que durante la Eucaristía Jesús está presente, pero solo durante la Eucaristía. Que una vez que se acaba la Eucaristía, ya no está presente Jesús. Por supuesto, este es un choque muy fuerte con la teología católica de la Eucaristía, ¿no? En cuarto lugar, él dice que el clero y los laicos realmente no están tan separados. Para la Iglesia Católica es absolutamente claro que una cosa son los que tienen el ministerio del orden y otra cosa son los que no lo tienen. Para Lutero no. Resulta que lo que es importante para él es el sacerdocio bautismal. Todos somos sacerdotes por el bautismo. El que es el pastor de la comunidad es una persona a la que se le entrega una responsabilidad, pero esa persona no es más que los otros. Lo mismo, situémonos en un contexto dentro del cual los sacerdotes se creían pues por encima de todo y los laicos eran tratados como súbditos, etcétera, 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 ¿no? O sea, Lutero está respondiendo también a la iglesia que le tocó vivir, ¿no? Y por último, hablamos de que Lutero o la iglesia luterana tiene una estructura eclesial sinodal. Ahora que está tan de moda la sinodalidad, pues los luteranos la vienen practicando desde siempre. Y es que las distintas parroquias o las distintas diócesis están en comunión, están en unidad, cada una con sus particularidades propias, por supuesto, pero todas hacen parte de algo que se llama la Federación Luterana Mundial. Entonces, fíjense que los ortodoxos y los anglicanos y los luteranos en este caso, pues no tienen una autoridad única y centralizada, como es el caso del Papa, sino que son otras formas de ser iglesia. De ahí que cuando el Papa Francisco haya impulsado con tal fuerza todo el tema de la sinodalidad, haya dicho, mire, tenemos que hacer una consulta ecuménica para que las otras iglesias nos enseñen o nos cuenten cómo ha sido la experiencia que ellos han tenido de sinodalidad. ¿Listo? Bien, eso en cuanto a los luteranos. Demos un paso rápidamente con la iglesia metodista, un ejemplo de lo que les digo yo de las iglesias ahora evangélicas, es decir, de la segunda ola. Lutero es de la primera ola, la iglesia metodista es de la segunda ola, entonces un momentico respecto a ellos. Bien, resulta que John Wesley, que es este señor de la foto, era un anglicano que fundó muchas comunidades, tuvo una gran pastoral y fundó muchas comunidades, pero él nunca quiso separarse. Él no pretendía separarse nunca pues de la
de la iglesia anglicana, simplemente fundó comunidades. Era un obispo anglicano. Y estos grupos que él fundaba eran grupos que articulaban un poco, por un lado, el estudio de la escritura, y era un estudio metódico, y por eso se les llamó metodistas, y al mismo tiempo eran grupos que ayudaban a la sociedad, o sea, eran grupos que articulaban el estudio con la ayuda a la sociedad. Era un trabajo doble. Luego él llega a América, pero cuando llega a América, a Norteamérica, le prohibieron predicar. Esa gente, esos grupos suyos están como muy raros, eso como que no nos conviene. Entonces le prohibieron predicar a John Wesley y ahí es donde nace entonces una iglesia independiente. ¿Ven? En este caso es una iglesia que se separa de otra iglesia por temas más de prohibiciones, por temas, por decirlo así, de canónicos, etc. Características en general tiene la iglesia metodista? Pues las fuentes de la doctrina son las mismas que todos los protestantes, la Sagrada Escritura, pero ellos le dan un poco más de énfasis al uso de la razón. Fíjense, hay iglesias que le tienen cierta desconfianza en la razón, hay otras que tienen más confianza en la razón. Este es un caso del segundo tipo, ¿no? Ellos aseguran que el ser cristiano tiene que ver sobre todo con un encuentro con Cristo y un proceso de santificación. Mire que aquí la institución de la iglesia no aparece por ningún lado. Aquí lo importante es el encuentro con Cristo, digamos, a nivel personal, incluso a nivel subjetivo, ¿cierto? En su discurso, el pecado ocupa un lugar central e importante porque o sea, ellos dicen, entre más subrayemos el pecado, más subrayamos la acción salvadora de Cristo. Entonces, por ese lado se van. Tienen una gran cantidad de himnos absolutamente bellos, unos textos muy, muy bonitos litúrgicamente hablando, ¿no? Unos textos que son muy famosos y muy bien usados. Y por último, los metodistas, tal vez por encima de otras iglesias, se han caracterizado sobre todo por la acción social, ¿no? Unas comunidades, unas iglesias que tienen más acción social, que están más comprometidas en donde están que otras. ¿Listo? Entonces, fíjese, tenemos, insisto, un ejemplo de iglesias de la primera ola, un conjunto de iglesias de la segunda ola, y una vez tengamos un recesito de 5 minutos, vamos a profundizar más en los pentecostalismos, a menos de que en este momento pues haya alguna pregunta o alguna inquietud. Bien, al parecer no. Entonces, démonos 5 minutos de descanso para estirar las piernas, para traer un vasito con agua y ya regresamos, ya continuamos.
Para los que llegaron, estamos en un ratico de receso y ya vamos nuevamente a retomar para aquellos que llegaron. Muchas gracias, Sor Socorro. Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de nuestro encuentro, ¿cierto? Y como vemos en pantalla, pues vamos a hablar ahora de los pentecostalismos, que es bastante importante. Bien. Entonces, primero es importante que conozcamos la historia de los pentecostalismos, de dónde vienen los pentecostalismos. El origen del pentecostalismo es absolutamente multifocal, es decir, no podemos decir, nació un martes en la mañana en tal país, en tal ciudad. No. Tenemos muchos orígenes, muchos lugares, muchos autores, ¿no? Es un momento, es un fenómeno diverso y multifocal. Eso debe quedarnos claro de entrada. Y tenemos que hablar necesariamente de familias pentecostales. Como son tantas iglesias, y como por supuesto es muy difícil clasificarlas, pues es preciso que hablemos de familias pentecostales. Entonces tenemos al menos unas iglesias que son de carácter histórico, es decir, aquellas iglesias pentecostales que vienen de iglesias, de las otras iglesias, de los otros grupos protestantes, y por otro lado, iglesias que nacen autónomamente. Repito, hay un grupo de iglesias pentecostales que se desprenden de las grandes iglesias protestantes de las que ya hablamos ahorita, y hay otras iglesias que nacen de manera autónoma, ¿no? Que nacen sin relación con ninguna otra iglesia anterior. Entonces tenemos al menos esas dos familias de pentecostales. Pero además, aquí también tenemos distintas olas, o sea, también tenemos distintos momentos. Entonces, fíjense que aquí ya nos estamos enfrentando al hecho de que claramente no podemos, como decimos aquí un poco así, medio rudimentariamente,
no podemos meter a todo el mundo en un mismo costal, ¿no? Meter todos como protestantes, pues es muy difícil. ¿Qué olas de pentecostalismos tenemos? Tenemos 3 olas. Una primera ola son las iglesias clásicas que nacen sobre todo a finales del siglo XIX. Son los pentecostalismos clásicos. ¿Sí? Luego tenemos unas iglesias carismáticas que nacen a principios del siglo XX. Y es que a principios del siglo XX, todas las iglesias, la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, las iglesias protestantes, todas las iglesias tuvieron un fenómeno carismático muy fuerte. ¿Qué significó esto? Que sintieron la presencia del Espíritu, la acción del Espíritu, y por eso comienzan a hacer cierta clase de renovaciones, cierta clase de transformaciones. A tal punto que, por ejemplo, en el caso de la Iglesia católica, pues tenemos, o nos encontramos con que existe la renovación carismática católica. ¿Listo? Entonces tenemos primero las iglesias históricas, luego las iglesias carismáticas y por último tenemos las iglesias pentecostales. Ese es todo el panorama pentecostal. O sea, es una cosa amplísima, es bien amplia. Pero bueno, más allá de esto, lo que me interesa sobre todo es que nos concentremos en las características. ¿Qué es lo que caracteriza a los pentecostales? Aquí nos damos, es una foto, nos damos cuenta de esta foto, que es del Papa Francisco con unos líderes pentecostales que tuvo un encuentro en Roma. Primera característica de los pentecostales, doble o triple bendición. Resulta que los pentecostales dicen, mire, una persona que es cristiana recibe 2 o 3 bendiciones. Hay algunas iglesias que hablan de 2 bendiciones, otras iglesias hablan de 3. ¿Cuáles son esas 3 bendiciones? Primero, la conversión. Una persona que se hace cristiana es una persona que ha pasado por un proceso de conversión. ¿Qué quiere decir conversión? Que yo antes era una cosa y ahora soy otra. Hay un fenómeno, hay un proceso claro de conversión, una conversión moral. Se nota que esta persona cambió. Primera bendición. Segunda bendición, completa santificación. Es decir, que esa persona no solo cambió algunas cosas, sino que siguió avanzando hasta el punto de que en su vida mejoró muchísimas cosas. O sea, se hizo santo, transformó muchos escenarios de su vida. Y la tercera bendición es la experiencia del bautismo en el Espíritu. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu? Es una experiencia que cada creyente tiene con el Espíritu Santo que lo llena de ciertos dones y de ciertos carismas y que generalmente se manifiesta como el famoso hablar en lenguas. Entonces, un verdadero pentecostal es aquel que se ha convertido, que ha avanzado hacia la completa santificación y que ha tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu. Por supuesto, esa experiencia de bautismo en el Espíritu no es programada, ¿no? Uno no puede decir, el próximo domingo tenemos bautizos en el Espíritu. No, es una experiencia personal, es una experiencia íntima y es una experiencia que de hecho es tremendamente difícil de definir, ¿no? Es una experiencia que supera, digamos, las normas de la lógica. Es una primera característica de los pentecostales. Una segunda característica de los pentecostales es el evangelio completo. Entonces, miren, ellos dicen, resulta que el evangelio, el mensaje de Jesús tenía una serie de elementos, una serie de contenidos. Pero a lo largo del tiempo, la iglesia, en este caso la iglesia católica, fue perdiendo esos contenidos, fue malinterpretando, fue dañando, fue, en fin, haciendo muchas cosas que desfiguraron ese contenido. ¿Listo? Sin embargo, en los últimos siglos,
Paulatinamente ese evangelio, ese mensaje evangélico se ha venido reconstituyendo, se ha venido reconstruyendo. Dicen, mire, los reformadores del siglo XVI, o sea, Lutero y ellos, hablaron de la justificación. O sea, nos recordaron que uno no se justifica, o sea, no se hace justo ante Dios por las cosas buenas que haga, sino por la fe que tenga. Primera razón. Segundo, John Wesley, del que hablamos ahorita, el señor de la foto, él nos habló de que uno tiene que santificarse por medio de la fe y de que la conversión es muy importante. Ah, bueno, segundo elemento. Listo, muy bien. Tercer elemento. Las iglesias evangélicas nos hablaron de la santidad divina, que la santidad viene de Dios. Ah, bueno, ese es un tercer elemento. Los adventistas hablaron de los signos del Señor, de los milagros. Ese es un cuarto elemento. Ah, bueno, entonces nosotros pentecostales, dicen ellos, somos los que tenemos todos esos contenidos. Te repito, la Iglesia Católica dañó el Evangelio, por decirlo así. Los reformadores de los distintos siglos han ido recuperando como pedacitos, como piezas de un rompecabezas, y nosotros los pentecostales lo tenemos completo. Por eso es que nosotros, dicen ellos, somos la verdadera iglesia, porque restauramos el Evangelio. ¿Listo? Vayamos entendiendo esta la forma de pensar. Tuviésemos que hablar de un credo pentecostal o de los fundamentos de la fe de los pentecostales, tendríamos que nombrar al menos 4 elementos. Los pentecostales están convencidos que Jesús salva y justifica. Es Jesús quien nos hace salvos. Segundo elemento, Jesús bautiza en el Espíritu Santo. Tercer elemento, Jesús sana. Y cuarto elemento, Jesús volverá. Los repito y los explico. Primero, Jesús salva y justifica, o sea, la salvación es solamente por Jesús. Por eso no necesitamos ni la Virgen, ni los santos, ni novenas, ni nada. Jesús salva. Segundo, Jesús bautiza en el Espíritu Santo. Lo que cada creyente busca desde la perspectiva pentecostal es llegar a experimentar ese bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Esa experiencia íntima, mística con Dios. Tercero, Jesús sana. Jesús da la sanidad. Por eso es que no es, más bien, es frecuente que en las iglesias pentecostales haya todo este tema de sanación, de milagros, pues porque Jesús es sana. Pues así lo vemos en el Evangelio. Y cuarto, Jesús volverá. Por eso es tan importante que para los pentecostales que hablen de cómo Jesús va a regresar en algún momento y que el fin está cerca, etcétera, etcétera. ¿Listo? Resulta que ellos tienen una postura particular respecto a la doctrina de la cesación. ¿Qué es eso? Póngale cuidado. En los Hechos de los Apóstoles y en Pablo, leemos que los apóstoles hacían milagros, que resucitaban, que curaban, en fin, que hacían muchos milagros. Pero luego de un tiempo, ya en la iglesia de los padres de la iglesia, o sea, en el siglo II, III, IV, V, resulta que ya no hay milagros. Ya no ocurren sanaciones, ya no ocurren resucitaciones, ya no pasa nada. Es una iglesia un poco como la tenemos nosotros, digamos. Nosotros, salvo casos muy específicos, los milagros no son una cosa como de todos los días, ¿no? Entonces, en ese momento, en el siglo III, IV y V, los cristianos se preguntan, oiga, nosotros, ¿por qué ya no tenemos esos milagros que vemos que ocurrían en la época del Nuevo Testamento? Entonces, San Agustín, con otros padres de la iglesia, hablan de esto, de la doctrina de la cesación. ¿Qué quiere decir eso? Mire, resulta que en la época de los apóstoles se necesitaba que hubiese muchos milagros
para que la gente creyera. O sea, era el mecanismo por el cual se necesitaba forzosamente que hubiese milagros, pues para que la gente pudiese creer. Era algo casi que necesario y obligatorio. Pero resulta que en esta época, como ya mucha gente cree, los milagros ya no son necesarios, porque ya la gente cree sin necesidad de tener milagros. Por lo tanto, dicen esos padres de la iglesia, esos eventos, esos milagros, cesaron. Esos milagros terminaron. Eso fue lo que dijeron los padres de la iglesia. Y todo el mundo creyó en eso y eso se mantuvo y ya, no hubo problema. Pero los pentecostales van a decir algo diferente. Van a decir, no señores, los milagros cesaron no porque no se necesitaran, sino que los milagros cesaron porque la iglesia de esa época era una iglesia pecadora. En cambio nosotros que tenemos la experiencia de Dios, sí tenemos milagros. Y por eso es que nosotros entonces hablamos en lenguas, curamos a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué somos la iglesia de Cristo? Porque nosotros sí tenemos milagros. Y por eso es que muchas de estas iglesias, una de sus lógicas permanentes es tener milagros. ¿Listo? Y quinta característica de los pentecostales, el bautismo en el Espíritu. Entonces, solamente puede ser pastor o solamente puede tener un cargo misionero aquella persona que ha tenido una experiencia del Espíritu Santo fuerte, es decir, un bautismo en el Espíritu. Que no la ha tenido, pues no la puede tener. ¿Listo? Y ese bautismo en el Espíritu no basta con que yo diga un día, ah, sí, ya lo tuve. No. El bautismo en el Espíritu debe ir acompañado por un testimonio integral. Es decir, quien tiene un bautismo en el Espíritu forzosamente se le debe notar, ¿no? O sea, el que tiene bautismo en el Espíritu y es una porquería con todos, pues evidentemente ese está mintiendo, ¿no? El bautismo en el Espíritu va acompañado por un testimonio integral, por una vida ejemplar. Y de ahí que la persona que tiene un bautismo en el Espíritu pueda acceder a la actividad misionera y por eso no hay problema con que se funden tantas iglesias. Es que entre más iglesias se funden, pues a la hora de la verdad es mejor porque el mensaje más se extiende y con mayor firmeza pues está evangelizando a la gente. ¿Listo? Entonces fíjense que el punto de partida de los pentecostales es totalmente distinto al católico. No hablan de sacramentos, no, es una noción distinta, es una concepción distinta. Pero resulta que tenemos también los llamados neopentecostales o el neopentecostalismo. ¿Qué es eso? El neopentecostalismo, además de todo lo que ya acabé de explicar, le mete una variable adicional y es lo que llamamos técnicamente teología de la prosperidad. ¿Qué es teología de la prosperidad? Y es afirmar que Dios retribuye. O sea, que el que es bueno le va bien y al que es malo le va mal. Creer en Dios, en últimas, y ser bueno implica que Dios me premie, no solo con cosas en la vida eterna, sino que también me premia con cosas en el presente. Ustedes se acordarán del libro de Job. En el libro de Job, esta visión se pone en crisis, porque Job dice, venga, yo soy muy bueno, yo cumplo los mandamientos, yo hago las cosas bien, yo soy esto, yo soy aquello, y me pasa todo esto tan maluco. Algo está pasando, ¿no? Pero los pentecostales están convencidos, o los neopentecostales, perdón, están convencidos de que la teología de la prosperidad funciona. ¿Listo? Por lo tanto, si a usted le va mal, si usted lo echaron del trabajo, si a usted su novia lo dejó, si usted tiene una enfermedad, eso es producto de que usted ha hecho algo malo. ¿Listo? Pero un segundo elemento de los neopentecostales es que creen firmemente y con muchísima fuerza
que deben transformar las realidades. Es decir, que la iglesia tiene algo por decir al mundo. Por lo tanto, tienen que evangelizar mucho, o sea, su tarea evangelizadora es muy grande y además es preciso que afecten la sociedad a nivel político también. Por eso es que en muchos países de América Latina, para los pentecostales tienen influencia política, tienen partidos políticos, tienen esta clase de realidades. ¿Listo? Porque esa es la lógica. O sea, no es porque no tiene nada más que hacer que montar un partido político. No, es que hace parte de su identidad, la transformación de la realidad. El credo pentecostal del cual hablamos ahorita, ¿no? De Jesús sana, Jesús salva, Jesús volverá, etc. Ellos le suman un quinto elemento y es Jesús hace prosperar. Es decir, la bendición de Jesús, el don de Jesús, se manifiesta no solo en la salvación, no solo en esto, sino que también se manifiesta de manera física, de manera económica. Por eso es que el dinero y lo material ocupa un lugar tan importante para los pentecostales. Quien tiene dinero y quien tiene prosperidad económica es una persona buena, es una persona santa, es una persona sobre la cual recayó la bendición de Dios. Por eso no es un escándalo si el pastor tiene dinero, pues es que es obvio, si el pastor es el más santo de la comunidad, pues él debe tener en su cuenta bancaria plata, debe manifestar en su vida la prosperidad que Dios da. Porque pues un pastor que no tiene pa'l bus, pues algo está fallando, no hay coherencia entre una cosa y otra. ¿Listo? Y el último elemento de los neopentecostal es que tienen cultos de tipo espectáculo. Cultos de tipo espectáculo. ¿Qué significa esto? Que son cultos mucho más llevados a las luces, al teatro, a la música, ¿no? Porque hace parte, evidentemente, de la identidad que ellos tienen y de la sensibilidad que manejan. Entonces, desde esta perspectiva, nos damos cuenta que el mundo pentecostal funciona, o neopentecostal en este caso, funciona con unas lógicas distintas a la que nosotros tenemos, a la que estamos acostumbrados. ¿Listo? Quiero terminar antes de dar paso a las preguntas y digamos que muy a propósito dejé un amplio espacio de preguntas, una manera de preguntas, pues porque yo esperaría que este tema nos dejara inquietos, ¿no? Nos dejara así como que llamara nuestra atención, porque, insisto, es la realidad pasada. Todos tenemos un primo, un tío, un hermano, un sobrino, un amigo, un conocido que pertenece a alguna de estas iglesias, ¿vale? Bien. Les decía, quiero terminar entonces haciendo una mención de al menos 3 grupos que, aunque tienen dentro de su discurso un contenido cristiano, no son cristianos. Y estos son los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas. Testigos de Jehová, mormones y adventistas. Estos 3 grupos se nutren de la narrativa cristiana, usan la Biblia cristiana, hablan de Jesús, del Espíritu Santo, hablan del bautismo, o sea, tienen todo el contenido cristiano o elementos del contenido cristiano, pero no son cristianos. ¿Por qué? Porque el requisito fundamental para ser cristiano es creer en la Trinidad. Es decir, creer en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Son 3 personas, pero un solo Dios. El problema con ellos es que ellos creen en Jesús, sí, pero no creen que Jesús sea Dios. Jesús es como una especie de semidios, de semihéroe, ¿no? Como un Dios de segundo nivel, ¿sí? Que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo es como una fuerza, es como una cosa extraña, pero no es Dios.
Entonces, insisto, testigos de Jehová, mormones y adventistas, si bien es cierto, tienen un contenido cristiano y hablan de cosas cristianas, no pueden ser clasificados como cristianos. Y por lo tanto, con ellos no se habla, o con ellos no se habla de diálogo ecuménico, sino que se habla de diálogo interreligioso, porque en última son religiones distintas. Son religiones que nacen del cristianismo, pero son religiones distintas al fin y al cabo. ¿Listo? Bien, ya hablé mucho y me interesa, insisto, que puedan preguntar, que puedan compartir. Es decir, este es el momento de ustedes. Entonces, los escucho. Profe, buenas noches. Qué pena es que yo no alcance a copiar aquí el quinto elemento del credo. Es Jesús, pero no sé cómo fue la otra palabra que Jesús hace prosperar. Jesús hace prosperar. Jesús nos hace prósperos. Ok, gracias, profe. Buenas noches.